Hola, buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a todas y a todos, ¿cierto? Espero que tengan una buena semana corta esta semana. Vamos a iniciar esta presentación. Vamos a esperar un minuto más simplemente para que se vayan agregando más asistentes por distintos temas, ¿cierto? Puede que se demoren algunas personas, ¿cierto? Profesionales que se conecten a esta capacitación. Así que vamos a iniciar, ¿cierto? En un minuto más, esperando que se conecten. Indicarles, ¿cierto?, que las capacitaciones que estamos realizando están quedando grabadas y ya está disponible, ¿cierto?, en la página de Ventanilla Única, la sección de video y manuales. Ahí las capacitaciones grabadas de la sesión anterior. Y esta es una nueva capacitación con algunos ajustes, ¿cierto?, para aclarar ciertos aspectos específicos. Eh, por lo tanto, pueden ver ahí los instructivos que llegó a algunos por correo electrónico. Es súper importante que revisen ese instructivo para aclarar bien el proceso de la declaración jurada, y también está la grabación de la anterior capacitación ya en la sección de video y manuales del portal de Ventanilla Única, para que también puedan revisarlo, ¿ok? Durante el transcurso, ¿cierto?, de esta presentación esperamos ir aclarando aspectos que son fundamentales del proceso de la declaración jurada anual. Sin más preámbulo respecto a lo anterior, vamos a iniciar esta presentación. Mi nombre es Luis Tapia, soy administrador del registro de emisiones y transferencias de contaminantes, y les vamos a hacer esta capacitación, ¿cierto? Esperando que entiendan mucho más claro cómo es el proceso de esta obligación regulatoria. Lo fundamental, ¿cierto?, es comprender que esta declaración jurada anual, esta declaración que se efectúa en el sistema de ventanilla única, ¿cierto?, se ampara en dos cuerpos regulatorios. El principal, ¿cierto?, el reglamento del registro de emisiones y transferencia de contaminantes, el decreto supremo número 1, que establece, ¿cierto?, en una sección del artículo 16, ¿cierto?, que al momento de enviar a través de ventanilla única la información sobre emisiones, residuos, transferencia de contaminantes y productos prioritarios, ¿cierto?, el encargado debe, ¿cierto?, suscribir electrónicamente una declaración jurada, dando fe de la veracidad de la información ingresada, como asimismo que no existen omisiones al respecto. Y en forma detallada, ¿cierto?, la resolución 144 del Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto?, año 2020, aclara en su artículo 11, ¿cierto?, que en la declaración jurada anual, ¿cierto?, el encargado de establecimiento, ¿cierto?, es el que deberá realizarla a través del sistema de ventanilla única de REDC durante el mes de octubre de cada año. Esta declaración jurada, ¿cierto?, anual, deberá dar fe de la veracidad de la información ingresada y del hecho de que no existen omisiones respecto a las emisiones, residuos, productos prioritarios y o transferencia de contaminantes de su establecimiento. En el caso que corresponda, ¿cierto?, deberá completar los formularios correspondientes a producción, inversión, costos de medida y control, ¿cierto?, cuando corresponda, y eso se hace a través del sistema de desempeño ambiental a los establecimientos que les corresponda, ¿cierto? Es importante igual aclararles a todos los asistentes qué es lo que es un registro de emisiones y transferencia de contaminantes, que esto da pie, ¿cierto?, a cómo se estructura la información y por qué reportan a nivel de establecimientos su información, ¿cierto? Porque los registros de emisiones y transferencia de contaminantes, ¿cierto?, son un inventario que a nivel de establecimiento, ¿cierto?, nos permite verificar, ¿cierto?, ya sea ámbito nacional, regional o comunal específicamente en el caso de Chile, ¿cierto?, las sustancias químicas potencialmente peligrosas o contaminantes que son emitidas a la atmósfera, al agua, al suelo y que son transferidas fuera del establecimiento para su tratamiento o eliminación. Entonces, hay que imaginarse siempre un establecimiento con distintos, ¿cierto?, efectos en distintos medios, ¿cierto?, aire, agua, suelo, y todas estas emisiones, transferencias, ¿cierto?, y residuos que se generan, ¿cierto?, y obviamente los productos prioritarios en el caso de Chile también están indicados en nuestra reglamentación. Entonces, es importante tener esa claridad con respecto a un registro de emisiones. Hay que entender también que cómo se puede operar esa captura de información necesaria, ¿cierto?, es a través de un sistema que se llama el sistema de ventanilla única del REDC, obviamente, que es un formulario único disponible a través de un portal electrónico, ¿cierto?, que es el portal de ventanilla única, donde se accede a los sistemas de declaración de los distintos órganos de fiscalización, ¿cierto?, para dar cumplimiento a la obligación de reporte, ¿cierto? Y aquí
les mostramos, ¿cierto?, el portal RedC. Ahí también se puede apreciar en la sección final, ¿cierto?, video manuales en la esquina inferior, ¿cierto?, derecha de sus pantallas, donde ustedes pueden ver, ¿cierto?, la información específica de cada sistema sectorial. A nivel operativo, es importante, ¿cierto?, recordarles que es el encargado de establecimiento, ¿cierto?, el que crea, ¿cierto?, en el sistema de ventanilla única un establecimiento, ¿cierto?, y él, ¿cierto?, crea los distintos usuarios delegados de cada sistema sectorial, ¿cierto?, quienes pueden reportar, ¿cierto?, las distintas obligaciones, ¿cierto?, en los distintos sistemas como de residuos peligrosos, emisión al aire, al agua, residuo no peligroso, productos prioritarios, etcétera. Y toda esta información, finalmente, ¿cierto?, después de este proceso de declaración jurada anual, vuelve, ¿cierto?, a las bases de datos del REDC, ¿cierto?, para la posterior, ¿cierto?, uso en informes, ¿cierto?, reportes, estadísticas e indicadores, ¿cierto?, que realiza la autoridad. Entonces es importante este proceso por lo mismo. Entonces hay que comprender que en la práctica, ¿cierto?, un establecimiento se crea en el sistema de ventanilla única, ¿cierto?, a través de un encargado de establecimiento, ¿cierto?, que es designado por un representante legal de una empresa, ¿cierto? Y este establecimiento, ¿cierto?, tiene que reportar, ¿cierto?, los distintos sistemas sectoriales y puede administrar, ¿cierto?, qué sistemas sectoriales tiene activo, los delegados que son activos cada uno de ellos, y puede hacer obviamente solicitudes en cada uno de los sistemas sectoriales, ¿cierto? Del mismo modo, ¿cierto?, también puede efectuar en la sección, ¿cierto?, mi establecimiento distintas operaciones como el traspaso de establecimiento a otro encargado de establecimiento, informar los ceses de funciones, cambios simultáneos, ¿cierto?, de encargado y representante legal, cambio de titularidad, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces ahí es importante que revisen los manuales del sistema de ventanilla única. Es importante leer, queridos y queridas, esta información que está disponible, ¿cierto?, para no confundirse y no hacer preguntas que deben estar resueltas desde ya, producto de la información disponible. Bueno, toda la información de alguna forma, ¿cierto?, permite construir indicadores. Aquí simplemente, ¿cierto?, mostramos un ejemplo de indicadores y series históricas, ¿cierto?, de emisiones puntuales, ¿cierto?, de emisiones al aire y de residuos industriales no peligrosos según los tipos de tratamiento, ¿cierto? Estos son simplemente ejemplos del uso de la información. Es relevante, ¿cierto?, recordarles que la declaración jurada anual del registro de emisiones es uno de los pasos, ¿cierto?, previos, ¿cierto?, a la construcción de estadística y parte con un establecimiento que está registrado en el sistema de ventanilla única, sigue, ¿cierto?, las distintas funciones de reporte, las obligaciones normativas que deben cumplir y finalmente, ¿cierto?, usted, la autoridad les permite revisar la información que declararon en cada sistema, que den fe de aquello y que obviamente no exista omisión, y con ello se da por comprobado, ¿cierto?, y verificada la información que ustedes han reportado en distintos sistemas, y finalmente se hace el uso de esa información. Recordarle y reforzarle el hecho que los encargados de establecimientos son los responsables de efectuar la declaración jurada anual. A ellos les aparece esta opción en su sección de sistemas sectoriales activos. ¿Ok? Ahora, indicado esa introducción, vamos a partir directamente lo que es el proceso de la declaración jurada anual, y hemos agregado un par de ejemplos para que ustedes, ¿cierto?, comprendan un poco qué significa aquello y cuáles, ¿cierto?, son las implicancias de efectuarla. Entonces, recordar que la declaración jurada anual tiene tres grandes objetivos. El primero es mostrar la información del establecimiento antes de su publicación, ¿cierto? Ustedes pueden revisar específicamente lo que han declarado año vencido en su establecimiento. La declaración jurada anual, ¿cierto?, del periodo de este año implica la revisión de los periodos del año 2020. Eso tienen que comprenderlo siempre. Siempre es año vencido, ¿cierto?, este cumplimiento con respecto a la información que se les presenta. Lo segundo objetivo importante, ¿cierto?, es informar si existen omisiones de información en las declaraciones que se presentan. Por eso hay una sección específica que este año se ha desarrollado para que ustedes, ¿cierto?, revisen de forma detallada si es que han omitido información. Ahí vamos a ir aclarando en cada una de estas partes de la declaración jurada respecto a lo que estamos indicando ahora. Y el tercer objetivo, ¿cierto?, es informar obviamente al registro de emisiones
en caso de que se detecte alguna anomalía tanto en la información o en alguna parte de la declaración jurada, ¿cierto? Que ustedes, a través del formulario de contacto, tienen que hacernos llegar, ¿cierto? Para que nosotros en esta semana les demos orientaciones, ¿cierto? Y trabajemos si es que ocurre alguna anormalidad. ¿Cómo ingreso a esto, cierto? Nuevamente, reforzar que es el encargado de establecimiento, el que debe ingresar, ¿cierto? Al sistema de ventanilla única, y por cada establecimiento que es responsable tiene que efectuar la declaración jurada anual del RATC. Aquí el ejemplo, ¿cierto?, de un establecimiento que tiene distintos sistemas activos y estamos destacando, obviamente, la declaración jurada anual para que este establecimiento, ¿cierto?, pueda iniciar su proceso. Entonces uno puede tener varios sistemas sectoriales activos o muy pocos. Ahí vamos a poner el ejemplo de esas situaciones más específicas. Y al momento, ¿cierto?, de entrar a la declaración jurada anual, les va a consultar, ¿cierto?, a qué establecimiento va a ingresar, ¿cierto?, y en qué rol está ingresando. Obviamente todos son rol declarantes, ¿cierto? Y al momento de ingresar les aparece esta pantalla que es, ¿cierto?, dependiendo cómo pongan, ¿cierto?, el puntero de su mouse, van a poder cliquear, ¿cierto?, en iniciar declaración. Y cuando cliquen en iniciar declaración, ¿cierto?, se les va a abrir esa pequeña ventana de selección del periodo y específicamente, ¿cierto?, el periodo de interés de esta declaración jurada anual es el año 2020. Entonces van a revisar información respecto a lo que han declarado los distintos sistemas sectoriales del año 2020, ¿cierto? Si corresponde. Hay algunos establecimientos que se les ha activado más de un periodo de declaración, producto, ¿cierto?, de la instrucción de la Superintendencia del Medio Ambiente, la cual nos ha detallado, ¿cierto?, en el caso de algún establecimiento, ¿cierto?, que se le aperture más de un periodo específico para efectuar esta declaración. ¿Ok? Entonces, la estructura de la declaración jurada anual, ¿cierto?, son 4 partes. La primera, ¿cierto?, establece principalmente una revisión de la información asociada, ¿cierto?, a los reportes o declaraciones en los sistemas sectoriales. Comprender que los sistemas sectoriales son, por ejemplo, el sistema SINADER, el sistema SIDREP, el sistema del Registro Único de Fuentes Atmosféricas, ¿cierto?, sistema de responsabilidad extendida al productor, etcétera, ¿ok? La segunda parte considera simplemente el proceso de que el encargado de establecimiento, ¿cierto?, indica si existe o no omisión en la información reportada o declarada a través del sistema de ventanilla única. Y ahí vamos a revisar, ¿cierto?, el listado de los distintos sistemas sectoriales, ¿cierto?, que le aparecen, que hay que tener ciertos cuidados porque es un listado estándar de todos los sistemas sectoriales integrados con ventanilla única, pero no necesariamente, ¿cierto?, corresponden a las obligaciones de su establecimiento. Entonces vamos a hacer la aclaración específica en esta sección cuando la presentemos. Ahora en la parte 3, ¿cierto?, considera una verificación, ¿cierto?, final de las secciones. Una vez que uno vaya revisando la sección de la parte 1 de cada sistema sectorial, se les va a ir marcando, ¿cierto?, un verificador de que ha revisado y está de acuerdo con los datos que ahí se presentan. Y finalmente, ¿cierto?, la finalización del proceso implica ya cuando yo he revisado todo, ¿cierto?, envío la declaración, ¿cierto?, y detallo, ¿cierto?, que ya está correcta o que ya he finalizado mi proceso de verificación de la declaración jurada anual. Vamos a ir para la primera parte. Aquí se muestra el ejemplo, ¿cierto?, de un establecimiento que tiene varios sistemas sectoriales activos, distintos roles dentro de estos sistemas sectoriales. Por ejemplo, este establecimiento tiene el registro único de emisión atmosférica, ¿cierto?, y tiene varias fuentes que se pueden apreciar en esta imagen. Tiene la sección, ¿cierto?, de residuos industriales líquidos, tiene un SIDREP generador, un SIDREP destinatario, o sea, genera residuos peligrosos y también recibe, y genera residuos no peligrosos en el caso de SINADER, y también es destino de residuos no peligrosos. O sea, tiene varias sistemas sectoriales y finalmente tiene un sistema de responsabilidad extendida al productor. Este es un ejemplo ya de un establecimiento que tiene muchos sistemas de declaración y por cada una de estas pestañas puede ir revisando la información, ¿cierto?, que les aparece y se puede ir moviendo, ¿cierto?, de pestaña en pestaña, chequeando esa información, ¿cierto? Es importante recordarle, ¿cierto?, a los establecimientos que tienen que revisar emisiones al aire
que en el sistema del registro único de emisiones, ¿cierto? Les aparece en la columna origen valga la redundancia, el origen, ¿cierto?, de la información. Por ejemplo, aquí se integran informaciones asociadas a impuestos verdes, en este caso, en este ejemplo, pero también puede haber información asociada a otros sistemas, ¿cierto?, termoeléctrica, CISAT, SISTER, ¿cierto?, que administra la Superintendencia del Medio Ambiente. En el caso de SINADER, recordarles que a la fecha, ¿cierto?, aún hay establecimientos que poseen pendiente el periodo 2020, entonces se les da como opción que puedan regularizar ese periodo previo a la declaración jurada anual, por lo tanto, ¿cierto?, se les pide a ellos encarecidamente, en el caso que no le aparezca la información de SINADER y no hayan hecho la declaración del periodo anual 2020, ir al sistema SINADER, ¿cierto? Y efectuar su declaración y 24 horas posterior a aquello, ¿cierto? Se les activa esa información y pueden, ¿cierto? Ustedes revisar toda la información en completitud y no quedar, ¿cierto? Con una omisión de información a la autoridad. Así que eso es importante recordar. Esa es la primera sección, ¿cierto? Y una vez cuando ustedes finalizan, ¿cierto? Pueden ver que han revisado los datos, ¿cierto? Hacer clic al momento, si es que desconoce un dato aquí, hay cierta información. Es importante, ¿cierto?, que revise la información que reportaba en todos los sistemas sectoriales y verifique, ¿cierto?, qué sistemas sectoriales posee activo. La siguiente parte es una sección nueva, ¿cierto?, que se ha agregado a esta declaración de este año y a los periodos que se activaron durante este año, que principalmente viene a dar cuenta, ¿cierto?, de lo que señala el artículo 11 de la resolución 144 del año 2020 del Ministerio, que establece, ¿cierto?, que el encargado, ¿cierto?, el encargado de establecimiento deberá realizar, ¿cierto?, a través del sistema de ventanilla única del REDC durante el mes de octubre de cada año la declaración jurada anual, en virtud de la cual deberá dar fe de la veracidad de la información ingresada y del hecho de que no existen omisiones respecto a las emisiones, residuos, productos propietarios y otra transferencia contaminante de su establecimiento. ¿Esto qué implica, cierto? Que aquí se despliega un listado de los sistemas sectoriales que están activos actualmente en ventanilla única, no necesariamente su establecimiento, sino que son distintas obligaciones, por lo tanto, él tiene que ver si les corresponden o no efectuar, cierto, estas declaraciones. Por ejemplo, en un caso que hemos visto en reiteradas ocasiones, que hay muchos establecimientos sujetos regulados que están omitiendo información de el segundo transitorio de la ley 20.920 asociado a la responsabilidad extendida al productor. Por lo tanto, ¿cierto? Aquí tienen que indicarnos, ¿cierto?, si están omitiendo o no esa información. Por lo tanto, es clave que revisen específicamente, ¿cierto?, los distintos cuerpos normativos, ¿cierto?, y sistemas que están indicados aquí y si les corresponden o no. Obviamente, si soy, por ejemplo, una panadería y tengo simplemente un horno para hacer pan, obviamente no tengo que estar declarando en el sistema termoeléctrica, ¿ok? O en el sistema de impuestos verdes, ¿ya? Entonces tienen que ir verificando específicamente las normativas, ¿cierto? Y los rubros de aquello, porque es una declaración que la autoridad, ¿cierto?, va a revisar y va a chequear, ¿cierto?, la omisión, ya que considera posibles sanciones en el caso que corresponda. Entonces hay que ser bien cuidadoso, ¿cierto?, de revisar esta sección, ya que es un listado genérico y no necesariamente corresponderá a las obligaciones normativas de su establecimiento, ¿ok? Y aquí se recalca efectivamente lo que les mencioné en la nota anterior con respecto al sistema SINADER para el periodo 2020, donde tienen, ¿cierto?, que si aún mantienen pendiente aquel periodo, por favor, remitirse al sistema SINADER, normalizar su declaración y posterior a ello, 24 horas, ¿cierto?, al día siguiente, va a estar activo esa información en la declaración jurada anual para que ustedes puedan finalmente realizarla con toda la información respectiva y no omitir aquello de la autoría. Finalmente, ¿cierto?, la tercera parte de esta sección tiene que ver, ¿cierto?, con la verificación de las distintas secciones revisadas. Ahí se despliega, ¿cierto?, la información específica, ¿cierto?, que usted ya ha revisado de los distintos sistemas sectoriales que declaró, ¿cierto?, para el año 2020 y cada vez que usted esté de acuerdo con aquello, se le va a ir, ¿cierto?, rellenando ese ticket indicando que ha revisado, ¿cierto?, las distintas secciones que le aparecen. Entonces, un sistema de doble verificación, ¿cierto?, que ha hecho la verificación específica, ¿cierto?, de la parte 1. Finalmente, ¿cierto?, cuando ya tiene todas las secciones revisadas, ¿cierto?, de los sistemas que usted declaró para el año de interés, en este caso es el año 2020, usted puede apretar, ¿cierto?, el botón finalizar y enviar a la autoridad, el cual les despliega, ¿cierto?, un recuadro, ¿cierto?, que le indica
con el título, ¿cierto? Importante, ¿cierto? Que al enviar la información, ¿cierto? En el caso que le corresponda a su establecimiento, de acuerdo a sus actividades, ¿cierto? Que posee como actividad económica, ¿cierto? Si le corresponde no haber efectuado previamente, ¿cierto? La declaración del sistema de desempeño ambiental empresarial. En el caso que esté eximido de aquello, ¿cierto? Simplemente de declarar no. Y con esto, ¿cierto? Da fe de la veracidad de la información ingresada y que no existen omisiones al respecto. Obviamente, en caso de que se comprobase alguna falsedad en la declaración, se incorrerá, ¿cierto?, en lo que establece el artículo 210 del Código Penal. Y obviamente, ¿cierto?, el hecho de no efectuar la declaración jurada anual también recae, ¿cierto?, en incumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica de la Superintendencia. Por lo tanto, también nosotros le informamos aquello. Puede ocurrir que hay establecimientos, ¿cierto?, que efectuaron la declaración jurada anual el año pasado y que fueron notificados por la superintendencia y que los indiquen, ¿cierto?, si corresponde, tienen los comprobantes, ¿cierto?, que nos informen a través del formulario de contacto aquello para que nosotros podamos orientarlo al respecto. Quiero reforzar el hecho de que en esta sección del mensaje importante, ¿cierto?, cuando les preguntas que declaran haber completado y enviado al sistema de desempeño ambiental empresarial DAE los formularios de producción e inversión, costos de monitoreo y control, se les corresponde o no, hay un listado ahí que se les despliega, ¿cierto? De acuerdo al CIU que ustedes como encargado de establecimiento, ¿cierto?, activaron de cada uno de sus establecimientos. Entonces se les pide verificar aquello simplemente, ¿ya? Todos los establecimientos tienen que efectuar la DJ, ¿cierto? Independiente que estén eximidos o no del sistema de desempeño ambiental, ¿ok? Todos los establecimientos deben realizar la declaración jurada anual. Eso es importante. Hay una sección, ¿cierto?, en el sistema que les permite ver la historial de declaraciones y en esa sección específica del historial de declaraciones, ¿cierto? Ustedes pueden revisar, ¿cierto?, las declaraciones que ya realizaron, pueden descargar los comprobantes de envío y en el caso específico del periodo de interés, ¿cierto? Ustedes, si se les activa, por ejemplo, el periodo 2019, pueden tener la opción de regresar a borrador esta declaración si ven alguna situación que no pudieron revisar de forma correcta, entonces pueden volver, ¿cierto?, a borrador la declaración del periodo de interés, cuantas veces ustedes lo consideren, pero solo durante los primeros 30 días del mes de octubre, ya que el penúltimo día ya no van a poder, ¿cierto?, modificar más esta estación, producto de que ya se está finalizando, ¿cierto?, el periodo de revisión de la declaración jurada anual, ¿ok? Así que también es una opción, ¿cierto?, en el caso que vean que existe alguna omisión o tengan que aclarar algo de forma específica, pueden, ¿cierto?, volver a borrador su declaración iniciada para que la revisen y tengan la certeza de que están informando adecuadamente a la autoridad. Recordarles nuevamente, ¿cierto?, que cada vez que ustedes vean alguna observación, tienen que informarlo, ¿cierto?, a través del formulario de contacto. Recordarles también a los usuarios que ya en la sección de videos y manuales del portal Ventanilla Única está la grabación de la capacitación anterior para que ustedes también la puedan ver con detalle. Esta presentación igual va a quedar grabada para quienes tienen problemas de señal, ¿cierto? Que muchas veces se les carga un poco pixeleada la imagen, que es un tema de conectividad simplemente, puedan descargar la grabación que está en alta calidad y, ¿cierto?, puedan ver en detalle, ¿cierto?, las distintas secciones que se están indicando y puedan revisar, ¿cierto?, con mayor detenimiento lo que les hemos informado. Entonces, si existe alguna observación, ¿cierto?, que visto en la información que se despliega en el sistema, en la primera parte principalmente pueden, ¿cierto?, a través del formulario de contacto, indicarnos aquello, ¿cierto?, o alguna otra situación que les parece relevante, ¿cierto?, mencionar para que nosotros hagamos las gestiones respectivas, ¿cierto? Recordar, ¿cierto?, que este proceso termina al 31 de octubre y en el caso, ¿cierto?, de los establecimientos que no hayan efectuado el periodo anual 2020 sin haber, ¿cierto?, tienen hasta el 30 de octubre para regularizar aquello y enviar su declaración. Lo mismo, ¿cierto?, es volver a borrar sus declaraciones si es que omitieron algún tipo de información o quieren revisarla nuevamente.
Aquí les voy a mostrar un ejemplo, ¿cierto?, de un establecimiento que tiene solamente un sistema sectorial. Recordar nuevamente que es el encargado de establecimiento el que debe efectuar esta declaración. Y aquí, ¿cierto?, el establecimiento reporta solo un sistema sectorial, en este caso es SIDREP, y le aparece por lo mismo, ¿cierto?, 3 registros, SIDREP, el desempeño ambiental, y aquí en este caso por su CIU, ¿cierto?, por su Código Internacional Industrial Uniforme, él está eximido de ese sistema, por lo tanto simplemente tiene que efectuar la declaración jurada anual, ¿cierto? Se le va a desplegar de forma específica la información, ¿cierto?, de SIDREP. Esto, imaginemos, fue lo que declaró en un año específico. Esto es meramente un ejemplo, así que para un periodo determinado, aquí se muestra el periodo 2019, pero este año corresponde al 2020, pero es simplemente un ejemplo. Entonces aquí el encargado debe revisar, ¿cierto?, la información de SIDREP con respecto a lo que declaró en el sistema y lo que le aparece acá en el sentido de las cantidades, ¿cierto?, declaradas. Finalmente tiene una segunda sección, ¿cierto?, que aquí se aprecia una parte de los datos, ¿cierto?, donde el encargado de establecimiento, ¿cierto?, debe indicar si existe una omisión de la información. Por ejemplo, este establecimiento indicó que omitió información de residuos no peligrosos porque no tiene activo el SINAER y quizás sí tenía que haber declarado respecto a la normativa que le aplicaban. Del mismo modo, ¿cierto?, indicó que en el resto de los sistemas no tenía omisión, excepto en el sistema de productos prioritarios. Entonces, lo importante es ir verificando, ¿cierto?, si existen o no omisiones respecto a normativas específicas de forma detallada y que la apliquen, por lo tanto, a su establecimiento, ¿ok? Finalmente, ¿cierto?, en esta sección específica, la declaración jurada de este año, ahí estará una nota excepcional para el sistema SINAER con respecto a lo que hemos indicado, que si aún mantiene pendiente el periodo anual 2020, ¿cierto?, puede regularizar esto en el sistema y posterior a aquello poder revisar específicamente, ¿cierto?, al otro día el, la información específica de ese sistema, ¿cierto? Aquí el encargado va a verificar, ¿cierto?, que ha marcado y ha revisado la información que le aparece, ¿cierto? Y finalmente lo envía a la autoridad. Recordarles, ¿cierto?, que esta presentación se está grabando y que va a estar en la sección de videos y manuales del portal Ventanilla Única, que está en la parte inferior derecha, ¿cierto?, del portal Ventanilla Única. Ustedes cliquean, ¿cierto?, un botón que dice video y manuales y se van, ¿cierto?, a declaración jurada anual. Y ahí pueden ver en la sección manuales el instructivo y en la sección videos pueden ver la capacitación que se realizó el lunes pasado, y también esta semana va a quedar cargada esta capacitación grabada para que ustedes puedan ver detalladamente, ¿cierto?, lo que les hemos comentado en estos 2 días de grabaciones. Finalmente, ¿cierto?, una vez, ¿cierto?, que el usuario cliquea finalizar y enviar a la autoridad, le aparece, ¿cierto?, el recuadro de información y el encargado de establecimiento, ¿cierto?, si es que no le corresponde, obviamente, porque estuvo, ¿cierto?, por SIU eximido del DAE, indicar no y enviar a la autoridad, y ahí se les abre una ventanilla, ¿cierto?, que le indica, ¿cierto?, que la declaración ha sido enviada con éxito al Ministerio del Medio Ambiente y con ello ya finalizan, ¿cierto?, la DJ Red C correspondiente, ¿ok? Eso es en la práctica lo que debe ocurrir con el establecimiento. Ahora, ¿qué pasa con establecimientos que no tienen ningún sistema sectorial? Que simplemente ingresaron a ventanilla única, por ejemplo, durante este año, igual se les va a solicitar, ¿cierto?, que efectúen su declaración jurada anual, aunque no reportan a ningún sistema sectorial. Imaginemos que este por SIU, obviamente, no corresponde, ¿cierto?, de acuerdo a su actividad declarada en el sistema de desempeño ambiental, así que simplemente debe abocarse a su declaración jurada anual específicamente y van a ver, ¿cierto?, que esos establecimientos que no tienen visualización de emisión y transferencia, le aparece, ¿cierto?, una línea en color morado, ¿cierto?, lila, y simplemente lo importante aquí es que respondan la segunda parte, ¿cierto?, que establece que si existe una omisión de información, ya que hay muchas creaciones de establecimientos productos de obligaciones que no han reportado adecuadamente, por lo tanto tienen que completar, ¿cierto?, la segunda parte de omisiones, ¿cierto?, respecto a distintas normativas, ¿cierto? Y obviamente estos establecimientos que no tienen sistemas sectoriales no les aparece, ¿cierto?, el verificador final y tiene que enviar de todos modos, ¿cierto?, la declaración a la autoridad, ¿cierto?, indicar si le corresponde o no. Lo anterior en este caso está eximido, así que no aplica aquello, y enviar finalmente, ¿cierto?, su declaración a la
autoridad respectiva. Algunas preguntas, obviamente lo que acabamos de ver como ejemplo, ¿cierto? Si no reporto emisiones, transferencias, productos prioritarios del año 2020, ¿cierto? Tengo que efectuar obviamente la declaración jurada de igual forma, ¿cierto? Y es relevante, ¿cierto?, indicar si existen o no omisiones. Del mismo modo, ¿cierto?, siempre ocurre la pregunta que es el delegado el que podría declarar esta declaración jurada anual, y la respuesta es no, es el encargado de establecimiento el responsable de esta obligación. Por lo tanto, ¿cierto?, es relevante que él efectúe esta declaración jurada anual. Recordarles que hay cuando ustedes como encargado de establecimiento están en la sección establecimientos, les aparecen todos estos botones, ¿cierto?, de acciones de usuario, acciones de establecimiento, acciones de empresa. Nos preguntan mucho, ¿cierto?, que hay que el encargado de establecimiento ya no está, que no hemos traspasado al encargado, que el establecimiento no está activo hace 2 años, pero el encargado no ha informado. Entonces, les pedimos, por favor, que lean, ¿cierto?, los manuales, que lean la resolución 144, porque hay muchas de estas orientaciones que están escritas ahí, y ahí están todas las opciones, hay videos inclusive en la sección que les indiqué al principio de video manuales de ventanilla única, donde se explica cómo hacer, qué hacer, y hay responsabilidades meramente de ustedes con respecto a si están en estas condiciones, exceptuando algunas situaciones específicas, ¿cierto?, que tenemos con ceses de funciones o cambio de titularidad, ¿cierto?, que estamos revisando de forma específica, pero mientras se les solicita efectuar la declaración jurada anual, les solicitamos, ¿cierto?, que efectúen aquello. ¿Ok? Entonces, aquí hay aclaraciones, ¿cierto? El establecimiento se encuentra en un cese de funciones y debe haber efectuado, ¿cierto?, el procedimiento, y este tiene que encontrarse finalizado. Del mismo modo, ¿cierto?, el establecimiento cambió al encargado de establecimiento, debe haber efectuado el procedimiento, el cual requiere solo la aprobación del representante legal de su empresa. O sea, ni siquiera hay injerencia nuestra como ministerio con respecto a esto, porque son procedimientos internos que tiene el sistema. Sí o sí, ¿cierto?, en el caso de un cambio de titularidad, ¿cierto?, hay que ver si es que ocurrió posterior al año 2020, y si se encuentra pendiente, ¿cierto?, efectuar la DJ de todas maneras, ¿cierto?, para no quedar en incumplimiento, y hay casos específicos que estamos viendo, ¿cierto?, por lo cual si nos han informado por el formulario de contacto, nosotros los vamos a revisar y no pierdan cuidado de aquello, que va a ser uno de nuestros elementos prioritarios, ¿cierto? Y eso en general. Hay información de interés, ¿cierto?, que tiene que ver con que está la sección de la declaración jurada, ¿cierto?, un instructivo específico para este periodo 2021, y también está el manual de ventanilla única, ¿cierto?, que ustedes pueden revisar en el caso que les interese. Eso en general. Vamos a ir a las preguntas publicadas, ¿cierto?, para poder responder. Aquí voy a leer la primera que dice Gloria. A ver, sí, creo que es la primera. No sé si es la primera. Voy a partir de atrás hacia adelante. A ver. Voy a leer. La primera, ¿cierto? Sí, ahí ya respondió a Marisol la primera a Cecilia, ¿cierto? Con respecto a la activación de establecimiento. Ahí está aclarada. Dice, ¿dónde puedo bajar? Está en video manuales. Dice, buenos días, Gabriel. No me queda claro si la segunda parte, la de J, omisión de información, se deben marcar todas las casillas asociadas a las normativas o sistemas aplicables con un no, si corresponde, o solo las que aplican el establecimiento. Buena pregunta, Gabriel. Tienen que responderse todas las opciones que aparecen en esa segunda sección de la omisión, y obviamente en forma específica, ¿cierto?, las que corresponden a algún cumplimiento normativo de su establecimiento, si es que ocurrió omisión o no, ¿ok? Pero se tienen que responder todas las opciones que aparecen ahí. Por eso es lo importante revisar con el cuidado respectivo y recordar que es un listado genérico y que no necesariamente corresponden a las obligaciones de su establecimiento. Así que te agradecemos, Gabriel, esa pregunta. Después dice acá, buen día. El caso del encargado de establecimiento, que es la única clave que accede a la página de Internet única, y con tarde de octubre este año ya no pertenece a nuestra empresa, tiene que hacer, ¿cierto?, el cambio de encargado ahí, que bien les respondieron ya. Por eso es importante la última sección que recordé, que hay procedimientos que están activos en el sistema que son de responsabilidad de la empresa. Si cambiaron un encargado de establecimiento, te recuerdo, ¿cierto?, revisar la normativa, el manual de usuario, que te explica específicamente esta opción y cómo realizarla, ¿ok?
Dice, estimado, dice Gabriel nuevamente, la DGA no contempla en la parte 1 la revisión de los datos de los sistemas sin haber entrada de residuos, el DASUSPED ni el CISAT. Muchas gracias. Ahí depende del sistema sectorial respectivo. Sí, en el caso sin haber 2020, ¿cierto? Recordar que hubo una modificación, ¿cierto?, del nuevo sistema que entró en operación este año con respecto al año pasado. Entonces el año pasado funcionaba diferente a este año, así que creo que es una parte de esa información en la que se va a entregar en SINADER, y con respecto a esa información se va a cargar la DJA. Ya el próximo año el SINADER, ¿cierto?, va a estar con la entrada y salidas de residuos, pero este año solamente creo que es salida de residuos, ¿ok? O recepción en el caso de destinatarios finales, pero no necesariamente IRAR, porque IRAR se creó recién ese rol este año, así que hay que tener esa claridad. Con respecto a DASUSPEL y CISAT, recordar que está a través del RUEA. DASUSPEL habría que revisar en forma específica si se cargó o no esa información. ¿Ok? Y es que en el caso que no, hay que simplemente indicarlo a través de un formulario de contacto para verificar aquello en forma específica, querido Gabriel. Después dice... quisiera saber por qué no se contempla SINADER en la DJA. Eso va a depender, querido, si es que efectuó el periodo anual 2020. Si es que no le aparece en forma específica, ¿cierto? Indicarlo por formulario de contacto para chequear su información. ¿Ok? Dice, me llegó el correo, pero no indica a qué empresa corresponde. ¿Cómo averiguar eso? ¿A qué correo? Me imagino, no entiendo esa información ahí. Ricardo, te pido que por favor nos des más antecedentes de eso, no se entiende bien la pregunta. En el caso de una empresa que estuvo cerrada, dice, todo el 2020 entre pandemia y estallido social, en este caso no debo informar emisiones. Si corresponde o no, siempre en los sistemas sectoriales hay que declarar si es que estoy sin, por ejemplo, en el SINADER, uno declara sin movimiento, o en el sistema de registro único de emisiones, ¿cierto? Declarar que no hubo emisiones respecto a eso, estuvo detenido aquello. Entonces los sistemas te permiten declarar, ¿cierto?, que no hubieron emisiones, ¿cierto?, y sin movimiento. Entonces, de todas formas, tienes que informar eso en cada sistema sectorial y obviamente en la DJA le va a aparecer aquello, ¿ok? En los periodos que tenía que haber declarado estos temas. Todos los periodos de declaración del periodo 2020 ya vencieron en cada sistema sectorial y simplemente acá se hace un resumen de lo que usted ya debe haber declarado, ¿ok? Así que hay que tener también certeza de los periodos de obligación de cada sistema sectorial. Dice, estimados, las organizaciones que tienen solo acceso al sistema sectorial de huella de carbono requieren realizar la DJA. Había una regla, ¿cierto?, que los que tenían solamente huella Chile, que es el sistema voluntario de la DJA, esos quedan fuera de la DJA. Creo que a aquellos, ¿cierto?, no les llegó ningún correo en las segundas tandas de correos, porque hubo una primera tanda que se le informó a todo el proceso de DJA, pero ya posteriormente el sistema, ¿cierto?, entiende que estos son sistemas voluntarios en el caso específico de huella de carbono, ¿cierto?, y este no está responsable, ¿cierto?, que declare aquello. Así que para la tranquilidad, que los que solo tienen ese sistema sectorial de huella de carbono no tienen ningún otro, ¿ok? Así que tienen esa certeza. Dice, se debe hacer si en una empresa ya no se realizó las declaraciones mensuales por la poca cantidad de residuos que genera. Aquí hay que aclarar, Bastián, que una cosa son las obligaciones anuales que establece la normativa. En este caso del SINADER es la obligación de la declaración anual, que se realizó, ¿cierto?, en los primeros días de marzo se extendió hasta abril, y que hubo un proceso inclusive de revisión, ¿cierto?, durante el mes de agosto-septiembre. Y que obviamente ahora hay una nueva verificación, solamente la declaración anual de SINADER, ¿ok? Las mensuales parten ya el próximo año con un consolidado, así que hay que aclarar un poco el cumplimiento normativo. Te sugiero ahí leer el artículo 25, si quieres general industrial, ¿cierto?, del decreto 1, si eres de la región metropolitana, te sugiero leer igual la resolución 5081, porque en caso de que pueda obligarte, no importa tanto la cantidad, hay ciertas umbrales por sistema sectorial, así que hay que aclarar un poco en más detalle, ¿cierto?, el cumplimiento normativo que te aplica. Pero es el periodo anual, en el caso de SINADER 2020, el que tiene que estar ahí como residuo no peligroso, ¿ok?
¿Cuántos días tienen los profesionales de la plataforma SINADER? Ya no puedo responder en el caso de SINADER, nosotros estamos viendo la DJ ahora, pero se están respondiendo las preguntas de SINADER de forma específica. Hay una alta carga, obviamente, el SINADER, porque es un sistema que está en periodo de marcha blanca y en ajuste, ¿cierto? Así que eso puede demorar un poco, pero se están respondiendo, ¿cierto?, todas las preguntas de forma detallada. Dice, intento hacer la DJ, ¿cierto? Pero no hice el DAE, lo tengo en borrador y al momento de enviar no me permite, ya que estoy fuera de plazo. ¿Qué es lo que debo hacer, cierto? Enviar de todas maneras el DAE, ¿cierto? Y indicar el formulario de contacto, ¿cierto? La situación que le ocurre, lo más probable es que usted no efectuó el DAE en el periodo determinado. Dice, he tratado de realizar la DJ en la página de Red, no me aparece ninguna pestaña donde realizarla. Lo más probable es que sea un delegado, ¿cierto?, el que esté tratando de ver la DJ y no un encargado de establecimiento, por lo tanto, verificar primero quién es el encargado de establecimiento, ¿cierto?, porque solamente el encargado de establecimiento puede realizar la DJ y a ningún delegado se le va a disponer la DJ en su sección de sistemas sectoriales. Gloria Morales dice, ¿quiénes son los obligados a realizar esta declaración jurada? Entiendo lo que dice el reglamento, que deben declarar todos los productores y gestores, pero en el caso de gestores necesitan cumplir con alguna cantidad mínima para ser obligados. Ahí ya se está yendo como a normativa específica, solamente me voy a enfocar en lo que partí comentando, que es el decreto 1, artículo 16, y la resolución 144, artículo 11, a las cuales obligan a los encargados de establecimiento quienes están activos en el sistema de ventanilla, en el sistema de ventanilla única y, ¿cierto?, tienen la obligación de reportar en algún sistema sectorial, tienen que efectuar, ¿cierto?, su declaración jurada anual, ¿cierto? Y quienes también no tienen ningún sistema sectorial, por el simple hecho de estar en ventanilla única, también tienen la obligación de reportar la declaración jurada anual, exceptuando, ¿cierto?, el sistema Huella Chile, que es un sistema voluntario, y ellos simplemente están fuera de esta obligación, solo si es que tienen ese sistema activo en ventanilla única y ningún otro. Dice, en el caso que un establecimiento no haya hecho el DAE, es requisito excluyente para hacer la DJ. Obviamente el DAE, para quienes tenían que haber efectuado el DAE, es un requisito. El hecho que hay una omisión en el DAE, tienen que indicarla en la sección al final, ¿cierto? Cuando indica que ha efectuado o no esto. Indicar sí en el caso que le haya afectado y indicar no en el caso que no haya afectado. Eso nosotros no es impedimento para que ustedes realicen la DJ, pero obviamente tienen que indicarnos, ¿cierto?, aquello, porque vamos a chequear posteriormente, claro, esta declaración, ¿ok? Aunque tengamos la certeza que no lo hayan realizado en el periodo correspondiente, igual tienen que tener la certeza de que no han omitido, ¿cierto?, en ese proceso de finalizar la DJ, indicarlos que sí o no han realizado aquella obligación a quienes le corresponde. En el caso que sea así, ¿cómo se accede en el sistema para realizar el DAE? Ya no se puede realizar el DAE porque está fuera de plazo. Y del mismo modo, si tú tienen que verificar, ya ahí te pido que consultes por el formulario de contacto aquello, porque ya corresponde a una obligación de un sistema sectorial distinto a la declaración jurada anual, que es una verificación, ¿cierto?, de todas las obligaciones que yo tengo como establecimiento. Dice Mariela Rebeco, dice, buen día, necesito saber qué debo hacer, ya que llegué el comité en marzo del presente año, no tengo información sobre esta declaración, no actual ni anteriores. Ahí, Mariela, ¿cierto? Te pido primero que revises la normativa y que vayas a la sección videos y manuales del sistema ventanilla única para que puedas instruirte un poco de las obligaciones que tienes como establecimiento y reforzar, ¿cierto?, lo que estableció el moderador ahí, que es una declaración que se verifica todo lo declarado en el año 2020, ¿cierto? Todas las obligaciones normativas de establecimiento, ¿ok? Así que te pido que puedas revisar y leer aquello y obviamente leer el instructivo que estamos mostrando en pantalla, ¿cierto? Las URLs para que puedas comprender un poco más la obligación. Aquí nos pregunta un Anonymous, igual, consulta, nos llegó la carta de advertencia donde se nos señala que debemos corregir la DJ 2019. Sí, si les llegó, debiese tener el encargado de establecimiento activo ese periodo, ¿cierto?, en la sección respectiva de la DJ, el periodo 2019, ¿cierto?, y debiesen corregir esa información, ¿ok? Otra persona se pregunta, buen día, ¿cierto? Es primera vez que vamos a realizar la DJ. Según nuestra empresa, ¿cómo sabemos a qué sistema sectorial debemos suscribirnos? ¿Dónde podemos encontrar esa información? Primero, revisar, ¿cierto?, qué sistemas tienen habilitados. Y segundo, obviamente, normativamente ustedes tienen que verificar qué normativas les aplican. Si generan más o menos
residuos, ¿cierto? Si generan residuos no peligrosos, tienen que de alguna forma hacerse, asesorar si es que no tienen la expertise para verificar, ¿cierto?, el cumplimiento normativo que les aplica, ¿ok? Ahí les sugiero leer la normativa, chequear un poco la sección video y manuales también de la declaración jurada anual, leer específicamente las obligaciones respectivas y ver de acuerdo al funcionamiento, al proceso o a la actividad que ustedes desempeñan en su establecimiento, qué les aplicaría como normativa respectiva. Cristóbal dice, buenos días, la conversación quedará grabada para poder revisar el caso de dudas. Por supuesto que sí, va a quedar en la sección videos y manuales de ventanilla única. Ya está la sección, ya está la grabación de la declaración, de la capacitación anterior, me disculpa. Ya está la grabación de la capacitación anterior, que fue el lunes 4 de octubre. Por lo tanto, ya pueden ver esa grabación y esta grabación va a quedar durante estos días arriba, ¿cierto? Para que ustedes puedan verla. Dice una persona que desea anular su registro en RedC, ahí eso ocurre siempre después del proceso de JA y tiene que indicar, ¿cierto?, el cese de funciones con los antecedentes que se le solicitan, ¿cierto? Dice, hola, desde que intentamos realizar la declaración jurada anual tuvimos problemas ya que no se enviaba y quedaba en borrador. Ya, ahí vamos a revisar ese ticket, querida Valeria, ¿cierto?, para chequear qué ocurre en esta situación específica, ¿ok? Después dice, el representante legal de mi empresa recibió un correo donde le señalaron que no habíamos realizado, sin embargo la realizaron. Sí, ahí el formulario de contacto que nos indique, ¿cierto? En el caso específico, si es que ya la habían realizado la DJ, ¿cierto?, el año pasado, y obviamente tienen que realizar la de este año, ¿ok? Así que vamos a verificar eso en forma específica. Te sugiero ahí, querida Karen, que nos envíes un formulario de contacto para chequear eso en forma específica. Dice en el caso nuestro, ahí Gloria Morales dice, en el caso nuestro Apicunge, ¿cierto? Nos solicitan ser centro de acopio de ciertos productos y por ende no me queda claro si debemos efectuar esta declaración jurada, ¿cierto? Ahí recordar, querida Gloria, que todos los establecimientos deben efectuar esta declaración jurada anual y responde, ¿cierto?, a lo que se debió declarar durante el año 2020. Ahí revisar bien, ¿cierto?, qué obligaciones normativas le aplican, ¿cierto? Y revisar, ¿cierto?, si es que están en forma correcta, ¿cierto?, cumpliendo estas obligaciones. Ahí nuevamente le pido revisar manuales normativas para que tengan esa certeza, ¿ok? Después, ¿cómo puedo obtener información de mi establecimiento de manera consolidada? Eso, el encargado de establecimiento obviamente tiene acceso a esa información de forma consolidada. No lo veo complejo porque cada sistema sectorial tiene sus obligaciones y el encargado de establecimiento podría ingresar a cada sistema sectorial a verificar, ¿cierto?, lo que él está declarando, ¿ok? Eso ya es una obligación y una gestión propia, ¿cierto?, de las funciones del encargado de establecimiento. El sistema como tal no entrega un consolidado de aquello de forma específica, excepto en la declaración jurada anual que se muestra, ¿cierto?, un consolidado de lo declarado en los distintos sistemas sectoriales año vencido, ¿ok? Las omisiones, ¿cierto? Es que todos, ahí Yanis, todos tienen que revisar exhaustivamente, ¿cierto?, la sección respectiva y como a detener un poco de las omisiones, ¿cierto? Que, si no me equivoco, ¿cierto?, aparece mucho más detallado en la slide, ¿cierto? Aquí en la omisión, ¿cierto? Si existe una omisión respecto, ¿cierto?, a emisión al aire de acuerdo a la normativa específica u otra que corresponda, en este caso, asociada a ella, por ejemplo, en forma específica en algunas regiones hay resoluciones, las cuales, ¿cierto?, se declaran a través de este sistema de declaración del registro único de emisión atmosférica, ¿cierto? Entonces tiene que verificar, por ejemplo, si tengo un grupo electrógeno, nunca los he declarado, y corresponde a una comuna que está dentro de un plan de descontaminación, por ejemplo, en el caso de la región metropolitana, o específicamente, ¿cierto?, estoy en algunas comunas que tienen planes de prevención y descontaminación, y estoy obligado, ¿cierto?, por los sistemas de seguimiento atmosférico de la SUPER, a declarar, o si soy una termoeléctrica, ¿cierto?, y tengo que declarar, tengo que indicar, ¿cierto?, que si existe o no omisión en la información, porque puede haber declarado, pero puede haber omitido una fuente, o puede haber declarado y puede haber modificado un combustible, no sé, etcétera, etcétera. Entonces ocurren distintas lógicas de omisión de información en la autoridad. Lo más evidente, por ejemplo, es que se declare o no residuo no peligroso, teniendo la obligación por normativa, ¿cierto?, y teniendo cierto activo no el sistema de declaración de residuos. Entonces ahí esto es una sección especial donde yo le estoy indicando a la autoridad si me corresponde o no haber declarado, ¿ok? Eso es lo importante de la sección de
omisión de información. Y obviamente en el caso de los productos prioritarios, ¿cierto? Que hay un porcentaje alto de personas que no han leído la ley 20.920 y que en el artículo segundo transitorio establece, ¿cierto?, que deben declarar esa obligación si les corresponde, ¿cierto?, previo al inicio del funcionamiento de los sistemas de gestión. Entonces, distintas lógicas de reportar omisiones, tienen que ir chequeando, ¿cierto?, sistema por sistema, normativa por normativa, ¿cierto?, para que vean si les corresponde o no declarar. Por lo tanto, es una revisión exhaustiva de las normativas, ¿cierto? Y las obligaciones que se pueden declarar a través del sistema ventanilla única del RETSE. ¿Ok? Eso, queridos participantes, esta presentación va a quedar grabada, ¿cierto? Está siendo grabada y va a estar disponible en el portal de ventanilla única. Así que es eso lo que les teníamos preparado, ¿cierto? Vamos a estar respondiendo ahí algunas preguntas que me hicieron por interno en forma directa. Y por favor, quienes tengan preguntas específicas, efectúen, ¿cierto?, sus consultas a través del formulario de contacto. Esta semana vamos a estar full respondiendo a aquello. No han llegado tantas consultas en forma específica. Esperamos, ¿cierto?, que entiendan bien este proceso y la significancia que tiene ello a nivel normativo. Y les pedimos, por favor, encarecidamente leer y revisar específicamente la normativa y los instructivos, ¿ok? Porque es muy necesario leerlo, hay muchas preguntas muy básicas que por favor les pedimos que puedan poder revisarlas. Eso es, queridos. Muchas gracias, que tengan una grata semana y espero les haya servido esta capacitación.